Regla 12. Muestra gratitud a pesar de tu sufrimiento. El sur y el norte. Llevo décadas buscando certezas. No solo ha sido cuestión de pensar en un sentido creativo, sino de pensar y luego intentar desacreditar y refutar por completo esas ideas, una labor seguida de un concienzudo proceso de análisis y conservación de las ideas supervivientes. Es como cruzar un paso cenagoso buscando piedras sobre las que apoyar los pies bajo la espesa superficie. Sin embargo, aunque considero el hecho de que el sufrimiento es inevitable y la maldad lo acrecienta, una verdad existencial inquebrantable, creo con mayor firmeza aún que la gente puede trascender su sufrimiento, psicológica y prácticamente, y poner freno a su maldad y a los males del mundo social y natural. Los seres humanos son capaces de afrontar con valentía su sufrimiento, de superarlo en su mente y de aliviarlo en términos prácticos. He aquí las dos máximas fundamentales de la psicoterapia, sea de la escuela de pensamiento que sea, así como la clave para el misterio del éxito humano y del progreso a lo largo de la historia. Si afrontas las limitaciones de la vida con arrojo, encontrarás un cierto propósito psicológico que te vacunará contra el sufrimiento. El hecho de que decidas fijarte en el abismo, por decirlo así, te indica en lo más hondo que eres capaz de tolerar los ahogos de la existencia, y la responsabilidad consiguiente, sin evadirte. Ese mero acto de coraje es muy alentador en los niveles más fundamentales del ser psicológico. Denota tu capacidad y competencia en lo tocante a esos sistemas de alarma biológicos y psicológicos profundos, antiguos y en cierta medida independientes que registran el peligro del mundo. Pero la utilidad de esa confrontación no es solo psicológica, ni por asomo, por más importante que sea en ese sentido. También es la estrategia pragmática adecuada, si ante el sufrimiento actúas con nobleza, una palabra que, por desgracia, se ha perdido mucho, puedes poner tu empeño y conseguir aliviar y subsanar tanto tus desgracias como las ajenas. Puedes hacer del mundo material, el mundo real, un lugar mejor o, por lo menos, evitar que empeore. Lo mismo sirve para la maldad, puedes confinarla dentro de ti. Cuando tienes algo en la punta de la lengua, tu conciencia puede decirte, como a menudo hace, que eso no es verdad. Podría mostrarse como una vocecita real, interna, por descontado, o como un sentimiento de vergüenza, culpa, debilidad u otra discordia interior, la consecuencia fisiológica de la dualidad mental que manifiestas. Así tienes la oportunidad de dejar de pronunciar esas palabras. Si no puedes decir la verdad, al menos puedes no mentir adrede. En eso consiste, en parte, sofocar la maldad. Está a tu alcance. Dejar de mentir adrede es un gran paso en la dirección correcta. Podemos limitar nuestro sufrimiento y afrontarlo en nuestra mente. Esto nos hace valientes y nos permite aliviarlo en la práctica, pues es lo que hacemos cuando cuidamos de nosotros mismos y de otros. Parece que apenas hay límites para esto. Puedes acabar cuidando de ti y de tu familia con grandes resultados. Y luego puedes ensancharlo para englobar a toda la comunidad. Algunas personas se vuelven muy diestras en este aspecto. Las que trabajan en cuidados paliativos son un ejemplo perfecto. Trabajan sin descanso, cuidando de gente que está sufriendo y muriendo, y cada día pierden a algunas de esas personas. Pero se las apañan para levantarse de la cama cada mañana, ir a trabajar y vérselas con todo ese dolor, esa tragedia y esa muerte. Marcan la diferencia en circunstancias casi imposibles. Por esas razones, y debido a estos ejemplos, ver a gente afrontar de cara y con aptitud la fatalidad existencial de la vida, soy más optimista que pesimista y creo que, en esencia, el optimismo es más fiable que el pesimismo. Llegar a una conclusión así y acabar considerándola inquebrantable es un buen ejemplo de cómo y por qué puede ser necesario encontrar la oscuridad antes de poder ver la luz. Es fácil ser optimista e ingenuo. Cabe decir que, si nuestro optimismo es cándido, es fácil socavarlo y derrumbarlo y que el cinismo se alce para ocupar su lugar. Pero el acto de asomarse a la oscuridad más penetrante revela una luz que parece inextinguible, lo cual es una sorpresa notable y un gran alivio. Lo mismo se puede decir sobre la cuestión de la gratitud. Para mí,
no puedes estar debidamente agradecido por lo bueno que tienes y lo malo que no te ha pasado hasta que no comprendes de forma abismal, y aterradora, el peso de la existencia. No puedes apreciar cómo corresponde lo que posees salvo que tengas cierta noción no solo de lo terribles que pueden ser las cosas, sino también de lo terribles que probablemente sean, dado que es muy fácil que lo sean. Vale mucho la pena saber esto. De lo contrario, podrías caer en la tentación de preguntar, ¿por qué iba a asomarme jamás a la oscuridad? Pero parecemos muy tentados a mirar. El mal nos fascina. Vemos representaciones ficticias de asesinos en serie, psicópatas y reyes del crimen organizado, mafiosos, violadores, sicarios y espías. Sin que nadie nos obligue, nos sometemos al terror y al asco viendo películas de suspense y de terror, y no solo con una curiosidad morbosa. Estamos comprendiendo la estructura esencialmente moral de la existencia humana, de nuestra suspensión entre los polos del bien y del mal. Ese proceso de comprensión es necesario, dibuja un sur y un norte y orienta nuestra percepción, motivación y acción. También nos protege. Si no entiendes el mal, te vuelves vulnerable a él. Eres susceptible a sus efectos o a su voluntad. Si alguna vez encuentras a alguien malevolente, tendrá un control sobre ti exactamente proporcional a tu reticencia o incapacidad para entenderlo. Por tanto, observa sitios sombríos para protegerte por si la oscuridad aparece algún día, y también para encontrar la luz. Es realmente útil. El espíritu mefistofélico. El gran escritor alemán Goethe, que es a su cultura lo que Shakespeare es a la inglesa, escribió una famosa obra, Fausto, el relato de un hombre que vende su alma al diablo a cambio de conocimiento. Mefistófeles es el diablo en la obra de Goethe, el adversario. El adversario es una figura mítica, el espíritu que maniobra siempre contra nuestras buenas intenciones, o, quizá, contra las buenas intenciones en general. Podemos entenderlo desde un punto de vista psicológico, así como metafísico o religioso. Todos notamos cómo surgen las buenas intenciones en nuestro interior y cómo nos damos instrucciones reiteradas para actuar conforme a ellas. Sin embargo, con una frecuencia angustiosa acabamos dejando sin hacer lo que sabemos que deberíamos hacer, para hacer lo que sabemos que no deberíamos. Todos tenemos algo en nuestro fuero interno que rema contra los deseos que expresamos. De hecho, hay muchos algos, un conjunto de demonios, por así decirlo, que operan con propósitos opuestos, incluso opuestos a los de otros demonios, muchas motivaciones y dogmas sombríos y no articulados. Todos se manifiestan como personalidades parciales, aunque con los rasgos esenciales de la personalidad, pese a su naturaleza parcial. Descubrir esto es extraordinario. Este hallazgo es la gran contribución de los psicoanalistas, que recalcaron ante todo, quizá, que dentro de nosotros moraban espíritus que escapaban de nuestro control e incluso de nuestro conocimiento consciente. Y ese descubrimiento plantea preguntas imponentes y estremecedoras: si no tienes control sobre ti mismo, ¿quién o qué lo tiene? Si no lo tienes, se cuestiona la mismísima idea de la centralidad, la unidad e incluso la realidad del tú, cuya existencia parece tan inmediatamente certera. ¿Y qué se proponen ese alguien o algo que no eres tú? ¿Y que tienen entre ceja y ceja? Todos esperamos ser el tipo de criatura que pueda decirse a sí misma qué hacer, y que hará justo eso, de acuerdo con su voluntad. A fin de cuentas, tú eres tú y deberías tener control sobre ti, por definición. Pero a menudo las cosas no van así y la razón, o las razones, son de lo más enigmáticas. A veces, no cabe duda de que simplemente es más fácil no hacer lo que deberíamos. Los buenos actos pueden ser difíciles de materializar, muchas veces lo son, y lo difícil es peligroso, y, sobre todo, agotador. La inercia también es una razón de peso para no moverse y puede aportar una cierta seguridad inmediata. Pero el problema no acaba ahí. No es solo que seas perezoso, también eres malo, como lo afirma tu propio criterio. Ese es un descubrimiento muy desagradable, pero no hay esperanza de ser bueno sin él. Te regañarás por tus defectos, o la conciencia lo hará por ti. Te tratarás como si fueras un agente inmoral,
al menos en parte. Eso también es harto desagradable y no sería raro que sintieras ganas de evitar tu propio criterio. Pero no podrás huir con ninguna racionalización simple. Si estás dispuesto a mirar, verás la fuerza adversaria que opera dentro de ti con el propósito de boicotear tus intenciones más nobles. La naturaleza exacta de esa fuerza es susceptible de infinitas especulaciones de índole filosófica, literaria, psicológica y, por encima de todo, religiosa o teológica. La concepción cristiana de la gran figura maligna, Mefistófeles, Satán, Lucifer, el propio diablo, es, por ejemplo, una profunda personificación imaginaria de ese espíritu. Pero el adversario no es solo algo que exista en la imaginación, sin duda no solo en la imaginación individual. También se trata de una entidad que se manifiesta a través de algo que aún procede describir como posesión en la motivación para cometer actos malévolos, así como en los propios actos. Todo aquel que ha pensado o dicho algo del estilo no sé qué me pasó tras actuar de un modo especialmente indecoroso percibe la existencia de esa posesión, aun cuando no se pueda o no se decida articular esa percepción. En consecuencia, podemos preguntarnos a nosotros mismos con grave consternación, ¿por qué existiría ese espíritu? ¿Por qué iba a ser parte de cada uno de nosotros? La respuesta parece estar asociada, en parte, al poderoso sentido que todos compartimos de nuestras limitaciones mortales intrínsecas, nuestra subyugación al sufrimiento que nos infligen la sociedad, la naturaleza y también nosotros mismos. Eso genera bilis y un cierto desprecio o asco por nosotros mismos, inspirados por nuestras propias debilidades y faltas, y aquí aún no hablo de inmoralidad, solo de nuestra ínsita y terrible fragilidad, así como por la aparente injusticia, impredecibilidad y arbitrariedad de nuestros defectos. Teniendo en cuenta todos estos sinsabores descubiertos, no hay razón para pensar que vayas a estar satisfecho o feliz contigo mismo o con el propio ser. Esa insatisfacción, esa infelicidad, puede terminar por reforzarse y magnificarse en un círculo vicioso. Con cada paso que das contra ti u otros por culpa de tu infelicidad y tu rencor, hay más de lo que avergonzarse y más motivos para oponerte a ti mismo. No es casual que más o menos 1 de cada 5 personas se inflija algún tipo de daño físico grave a lo largo de su vida. Y eso sin incluir el acto más grave, el suicidio, o la tendencia a planearlo, que es más habitual. Si eres infeliz contigo mismo, ¿por qué habrías de maniobrar en tu mejor interés? Quizá sería más probable que surgiera algo vengativo de ti, quizá algo capaz de justificarse mientras asigna sufrimientos hipotéticamente merecidos, diseñados para interferir con tu avance. Si sumas y unes conceptualmente en una sola personalidad todo lo que hay en ti que se oponga a ti, todo lo que se opone a tus amistades y a tu esposa o marido, emana el adversario. Ese es precisamente Mefistófeles en la obra de Goethe, el mismo diablo. Ese es el espíritu rival, que es justo como se describe a sí mismo, soy el espíritu que siempre niega. ¿Por qué? Porque todo en el mundo es tan limitado e imperfecto, y por ello siembra tantos problemas y terror, que su aniquilación no solo está justificada, sino que es un deber ético. Al menos esto dice la lógica. No es una mera abstracción exánime. La gente tiene verdaderos dilemas con estas ideas. Las mujeres las afrontan cuando sopesan si tener un bebé. Se preguntan a sí mismas, ¿de verdad debería traer a un niño a un mundo como este? Es una decisión ética. Los discípulos de la escuela filosófica del antinatalismo, cuyo mayor exponente podría ser el filósofo sudafricano David Benatar, responderían sin titubeos que no a ambas preguntas. Hace unos cuantos años debatí con él acerca de sus opiniones. No es que no entendiera su postura. No hay duda de que el mundo está empapado de sufrimiento. Unos años más tarde debatí con otro filósofo, Slavoj Žižek, mucho más conocido por sus predilecciones marxistas que por sus convicciones religiosas. Durante la charla dijo algo que podría ser debatible desde un punto de vista teológico, pero que me pareció de gran interés. En la tradición cristiana, hasta Dios en persona, encarnado en Cristo, se desespera y duda del sentido de la vida y de la bondad de su Padre durante la agonía de la crucifixión. En el clímax del sufrimiento, justo antes de morir,
pronuncia las palabras Eli lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. A su estilo narrativo, esto parece insinuar con firmeza que el peso de la vida se puede volver tan grande que incluso Dios mismo puede perder la fe cuando se le presenta la insufrible realidad de la injusticia, la traición, el sufrimiento y la muerte. Cuesta imaginar una historia con la que los mortales puedan identificarse más. Si hasta Dios duda en medio de la agonía que se ha autoimpuesto, ¿cómo queréis que los pobres humanos no cometamos la misma falta? Es posible que la compasión fuera lo que sustentara la postura antinatalista de Benatar. No vi señales de que ese antinatalista fuera manifiestamente malvado. Parecía creer de verdad, de una manera que recordaba al Mefistófeles de Goethe, que la combinación de conciencia, vulnerabilidad y mortalidad es tan funesta que, dicho llanamente, no había excusa moral para su prolongación. Valga decir que es muy posible que la opinión de Mefistófeles no sea de fiar. Dado que es Satán en persona, no hay razón para asumir que el argumento con que justifica su oposición al ser sea válido, o ni siquiera que él mismo se lo crea de verdad. Y quizá pasara lo mismo con Benatar, que era y sin duda sigue siendo preso de las flaquezas que nos afectan a todos, entre los que sin duda me incluyo, pese a adoptar una postura contraria a la suya. Pero creía, y sigo creyendo con toda mi alma, que las consecuencias de su postura de autonegación son demasiado nefastas. Conducen directamente a un nihilismo antivida o incluso antiser tan profundo que, al manifestarse, no hace más que exagerar y amplificar las consecuencias destructivas de la existencia que ya atraen la atención de los antinatalistas supuestamente compasivos, y no quiero ser sarcástico ni cínico acerca de la existencia de esa compasión, por más equivocada que crea que esté. La hipótesis de Benatar era que la vida rezuma tanto sufrimiento que, en realidad, es un pecado absoluto traer a ella a nuevos seres pensantes, y que el acto ético más adecuado para los seres humanos sería sencillamente dejar de hacerlo y extinguirnos por voluntad propia. En mi opinión, este punto de vista está más extendido de lo que cabría pensar, aunque tal vez no se suela sostener durante mucho tiempo. Cuando uno de los muchos infortunios de la vida te avasalla, cuando un sueño se derrumba o alguien cercano a ti sufre cualquier tipo de revés, sobre todo un niño o un ser querido, es fácil que termines pensando, quizás sería mejor que todo este embrollo se acabara. Es evidente que esto es lo que piensa la gente cuando tantea el suicidio. Las personas que generan la variante más extrema de estas nociones son los asesinos en serie, los autores de tiroteos en institutos y, en general, los homicidas y genocidas. Encarnan la actitud del adversario tan plenamente como pueden. Están poseídos de verdad, en términos que exceden lo meramente metafórico. No solo han decidido que la vida es insufrible y la maldad de la existencia es injustificable, sino que habría que castigarlo todo por el mero pecado de existir. Si queremos abrigar cualquier esperanza de tratar con la existencia del mal y esforzarnos por minimizarlo, debemos entender este tipo de impulsos. La conciencia del sufrimiento y la maldad desempeñan un papel relevante a la hora de afligir a la gente. Y considero que, de generalizarse la filosofía antinatalista, derivaría seguro hacia esta aflicción. Primero, podría aparecer la mera negativa a reproducirse. Pero creo que el impulso para dejar de producir nueva vida se transformaría enseguida en un impulso similar para destruir la vida que existe en la actualidad, a raíz de la opinión compasiva de que algunas vidas son tan terribles que es un acto de misericordia ponerles fin. Esa filosofía surgió bastante pronto en la época nazi, por ejemplo, cuando los individuos que se consideraban muy maltratados por la vida se sacrificaron por motivos de presunta piedad moral. La pregunta a la que nos lleva este razonamiento es, ¿dónde acaba esa piedad? Como de enfermo, viejo, intelectualmente discapacitado, minusválido, infeliz, improductivo o políticamente renegado tienes que ser o estar antes de que prescindir de ti sea un imperativo moral. Y una vez la erradicación o incluso la mera limitación de la vida se convierten en tu brújula ética, que te hace pensar que no seguirás por ese camino hasta su diabólico final. En ese sentido, los escritos de los asesinos del Instituto de Columbine me parecieron la mar de reveladores. Están llenos de garabatos, son descuidados, incoherentes y narcisistas,
pero es obvio que se basan en una filosofía, que las cosas merecen sufrir por haber cometido el delito de existir. Esa opinión da pie a pensar que hay que elaborar y ampliar con creatividad ese sufrimiento. Uno de los asesinos escribió que se consideraba a sí mismo el juez de todo lo existente, un juez para el que el ser, sobre todo en su forma humana, era deficiente, y que sería mejor si toda nuestra raza fuera erradicada. Así se definía el propósito de su horripilante visión. Él y su socio dispararon a sus compañeros de instituto, pero eso era solo una diminuta fracción de lo que planeaban. Habían colocado explosivos por toda la comunidad y habían soñado con acabar con toda la ciudad. Esos planes eran solo un paso en su avance hacia la visión genocida final. Uno no tiene esta clase de visiones a menos que esté muy poseído por algo muy parecido al espíritu del adversario. Hablamos de Mefistófeles, cuyo punto de vista esencial se podría parafrasear de esta forma: la vida es tan terrible por culpa de su limitación y maldad que sería mejor que ni siquiera existiera. Ese es el dogma primordial del espíritu que maniobra contra ti. Es un argumento defendible y no sorprende que pueda surgir, pues parece terriblemente creíble en momentos de crisis, aunque a mí me parece muy equivocado. En parte, el motivo por el que me parece equivocado es que, cuando aparece, solo sirve para exacerbar una situación que ya se ha reconocido como mala. Si te pones a empeorar las cosas, es probable que sí acaben empeorando. No veo en qué sentido supone una mejora, si tu objeción original atañía al terror esencial de nuestra propia situación existencial. No parece ser el camino que seguiría una criatura consciente con un mínimo de gratitud. Denota una incoherencia lógica insostenible y, por tanto, parece convertir el argumento en una simple falacia, cosa que provoca ineludiblemente que el oyente piense: hay cosas que suceden entre bambalinas de las que no se habla ni se puede hablar, pese a la lógica exterior. Los vicios de la lógica del adversario no significan que sea fácil generar un punto de vista inquebrantable para rebatirla. Hablando en plata, identificar esa visión de objeción y sed de venganza es útil, igual que el espacio negativo en la pintura es útil, define lo positivo por contraste. El bien se puede concebir, por más que al comienzo se haga vagamente, como lo opuesto a lo que constituya el mal, que tiende a ser más fácil de identificar en el mundo que la bondad. He buscado referentes en ese camino de oposición al mal para que la gente pueda identificar qué podría ser el bien. Algunos son muy prácticos, aunque también difíciles. Por ejemplo, he sugerido a mis espectadores y oyentes, sobre todo a aquellos que en la actualidad cargan con la enfermedad terminal de un padre, que es útil asumir adrede el deber de ser una persona más juiciosa tras la muerte, durante los penosos preparativos del funeral y de la ceremonia en sí, así como al cuidar de los familiares durante y después de la calamidad. Eso esconde una llamada a cumplir tu potencial. Es una llamada a la fuerza del propio ser, el ser que podría manifestarse en ti. La raza humana ha sufrido pérdida y muerte desde siempre. Somos los descendientes de quienes consiguieron hacerle frente. Esa capacidad está en nuestro interior, por más desalentadora que pueda parecer la labor. Si amas a alguien de verdad, mantener la compostura y la cordura cuando falta, o cuando su presencia languidece, puede parecer una grave traición. A fin de cuentas, ¿qué dice esa capacidad sobre la magnitud de tu amor? Si puedes ver su muerte y sobrevivir a la pérdida, no denota que el lazo era débil y temporal, sino directamente reemplazable. Si vuestro lazo era real, no debería devastarte, como pasa a veces. Pero no hay que desear que cada pérdida inevitable conduzca a la desolación de todos los afectados, porque entonces todos estaríamos condenados de manera mucho más inmediata que ahora. Y tampoco es que la última voluntad de los moribundos sea, ni deba ser, el sufrimiento interminable de sus seres queridos. En verdad, mi impresión es que la gente tiende a sentirse culpable en el lecho de muerte, por su impotencia inmediata y por la carga que representan, pero aún más por su aprensión a la tristeza y la molestia que van a causar a quienes dejan atrás. Así pues, su deseo más ferviente, creo yo, es que sus allegados puedan seguir adelante y vivir felices tras un plazo razonable de duelo. Por tanto, hundirse tras una pérdida trágica es más bien una traición a la persona que ha muerto, antes que un homenaje,
pues multiplica el efecto de esa catástrofe mortal. Si un moribundo desea tristeza infinita a sus seres amados, tiene que ser un egoísta narcisista. Mostrar fortaleza ante la muerte es mejor tanto para la persona que fallece como para los que se quedan. Hay familiares que están sufriendo por culpa de su pérdida y que necesitan atención, que son demasiado mayores y débiles y tienen demasiadas dificultades para gestionar bien la situación. Así que tiene que intervenir alguien fuerte que ejerza la terrible autoridad que hace que hasta la muerte sea algo abordable y superable. Entender a las claras que tu obligación moral en esas circunstancias es ser fuerte ante la adversidad, es decirte a ti mismo, y quizá a otras personas, que hay en ti algo lo bastante grandioso y poderoso para plantar cara a lo peor y, aún así, prevalecer. Eso es sin duda lo que la gente necesita encontrar en un funeral. Hay poco que decir ante la muerte. Al topar con el infinito vacío que rodea nuestra fugaz existencia, todos nos quedamos sin habla. Pero la integridad y el coraje en una situación así son verdaderamente reconfortantes y fortificantes. Esta idea, que la entereza en el funeral de un ser querido o un allegado es un objetivo digno, la he planteado en más de una charla, que podréis encontrar en vivo, en YouTube o en podcast. Un número considerable de personas me han comentado que, a raíz de ello, hicieron de tripas corazón en momentos de desesperación. Se fijaron la lealtad y la fuerza en momentos de crisis como objetivos claros y consiguieron justo eso, así que sus allegados desolados tuvieron a alguien en quien apoyarse y a quien emular ante los problemas graves. Al menos aliviaron muchísimo una situación negativa. Algo es algo. Si ves a alguien superar la catástrofe, la pérdida, la congoja y la desolación, ves la prueba de que se puede responder al infortunio. En consecuencia, puedes imitarlo, incluso en circunstancias adversas. Ante la faz de la tragedia, el coraje y la nobleza son la antítesis del cinismo aniquilador y nihilista aparentemente justificado. Repito, entiendo la actitud negativa. Llevo miles de horas de experiencia clínica a mis espaldas. Me he encontrado en algunas situaciones muy complicadas con las personas a las que escuchaba y ayudaba a urdir estrategias, así como en mi vida privada. La vida de la gente es ardua. Te piensas que tu vida es dura, y es probable que lo sea, al menos en ocasiones, hasta que conoces a alguien con una vida tanto peor que la tuya que, sean cuales sean las miserias que te afecten, no puedes ni imaginar cómo puede ser capaz de seguir existiendo en su miserable estado. Y no es raro descubrir que esas mismas personas desgraciadas conozcan a otra con una vida tan difícil que sientan lo mismo por ella. Incluso es frecuente que se sientan culpables por creer que lo están teniendo difícil, pues saben que podría ser aún peor. No es que el sufrimiento y la traición, las calamidades, no sean lo suficientemente graves para que el desconsuelo deje de ser una opción real. Pero esa opción no oculta nada bueno, aunque sí mucho mal. Así pues, ¿cuál es la alternativa? Empecé a valorar en serio el tema de esta regla justo antes del Día de Acción de Gracias de 2018, mientras estaba de gira por los Estados Unidos. Esa festividad se ha convertido en una de las celebraciones colectivas más grandes del país, también es un día señalado en Canadá, donde tiene lugar más o menos un mes antes. La única competencia, sobre todo desde que la Semana Santa ha perdido bastante fuelle, es la Navidad, que en cierto sentido también es una festividad de agradecimiento, pues se centra en la llegada del Eterno Redentor en medio de la oscuridad y el frío del invierno, reflejo del nacimiento y renacimiento eterno de la esperanza. Dar las gracias es una alternativa a la amargura, quizá la única. Según lo que he observado de la fiesta norteamericana, viví en los Estados Unidos 7 años y he pasado tiempo ahí en un sinfín de ocasiones más. El calibre de acción de gracias entre las festividades parece ser algo bueno, en términos prácticos y simbólicos. En principio, el hecho de que la principal fiesta del país consista de forma explícita en dar las gracias parece un reflejo positivo de la ética fundamental del Estado. Significa que la persona trata de actuar con integridad y el grupo apoya y anima ese empeño. ¿Por qué? Con lo problemática que es la vida. Pues porque puedes ser valiente. Puedes estar alerta, despierto y atento. Puedes ver lo agotadora que es y puede ser la vida, y verlo cristalinamente.
A pesar de esto, puedes seguir siendo agradecido porque esa es la actitud intrépida respecto a la vida y sus obstáculos. No estás agradecido porque seas candoroso, sino porque has decidido dar el paso y animar lo mejor de ti, del país y del mundo. Estás agradecido, además, no porque no exista el sufrimiento, sino porque hay valentía en recordar lo que tienes y lo que aún se te podría ofrecer, y porque la pertinente actitud de agradecimiento por la existencia y la posibilidad te prepara mejor que cualquier otra actitud para los avatares de la existencia. Dar las gracias por tu familia es acordarte de tratarlos mejor. Podrían dejar de existir en cualquier momento. Dar las gracias por tus amigos es tener presente la necesidad de tratarlos como es debido, dada la improbabilidad comparativa de la propia amistad. Dar las gracias por tu sociedad es recordar que eres el beneficiario de tremendos esfuerzos de aquellos que murieron antes que nosotros y nos legaron este marco sensacional de estructura social, tradición, cultura, arte, tecnología, energía, agua y saneamiento para que nuestras vidas pudieran ser mejores que las suyas. La tentación de volverse amargado es grande y real. Hay que hacer un auténtico esfuerzo moral para no seguir ese camino, asumiendo que, ya, no eres un ingenuo. La gratitud asociada con ese estado del ser se basa en la ignorancia y la falta de experiencia. No es virtud. Por tanto, si estás atento y despierto y puedes ver la estructura del mundo, la amargura y el rencor se antojan una respuesta viable. Y bien, ¿por qué no tomar ese oscuro sendero? Os podéis preguntar. Me parece que la respuesta a eso, de nuevo, es el coraje para decidir, no, eso no es para mí, a pesar de lo que me pueda tentar en esa dirección, y decir, pese a la losa de mi mortalidad consciente, voy a esforzarme por hacer el bien en el mundo. Coraje, pero subordinado al amor. Decidir eso me parece subordinar el coraje al amor. Si el rencor, la amargura y el consiguiente odio son lo que surge de esa tentación por atormentar y destruir todo lo que vive y sufre, tal vez el amor activo sea lo que intente mejorarlo. Y esa me parece que es la decisión crucial de la vida, y es correcto catalogarla, al menos en gran parte, como un acto de plena voluntad. Las razones para la acritud, la ira, el rencor y la maldad son fuertes y numerosas. Así pues, para que tus propósitos y actos refuercen y apoyen al ser, tienes que dar un salto de fe, tomar una decisión sobre una forma de ser que no se base tanto en los hechos, sobre todo en tiempos difíciles. Eso es algo que, en un sentido profundo, se hace a pesar de, Eli, lama sabachthani, algo que dice, a pesar de todo, sea lo que sea, seguimos avanzando y subiendo. Y ese es precisamente el empeño moral imposible que se nos exige a cada uno para que el mundo funcione, incluso para evitar que degenere en el infierno. En el marco de ese empeño imposible, de esa decisión de amar, el coraje se manifiesta y permite a cada persona emprender la valerosa cruzada de llevar a cabo las cosas difíciles necesarias para hacer el bien, incluso en los peores momentos. Si eliges manifestar las dos virtudes, amor y coraje, a la vez y a propósito, estás decidiendo que vas a esforzarte por mejorar las cosas, no empeorarlas, incluso para ti, incluso aunque sabes que a estas alturas ya has perdido 3/4 de ti mismo por culpa de tus errores y omisiones. Vas a mirar por mejorar las cosas para ti mismo, como si fueras una persona que depende de ti. Vas a hacer lo mismo por tu familia y la comunidad. Vas a buscar la armonía que podría manifestarse en todos esos niveles, a pesar de que ves la subestructura defectuosa y dañada de las cosas y a pesar de que, por tanto, tu visión ha quedado dañada. Ese es el camino adecuado y valiente por el que avanzar. Puede que esta sea la definición de la gratitud, del agradecimiento, y no veo que estemos hablando de algo distinto al coraje y al amor. ¿De verdad la gente percibe y actúa de esta manera? Podríais preguntar, o incluso, ¿son capaces? Una de las pruebas más sólidas que he hallado es el duelo por la pérdida de alguien cercano. Aunque seas ambivalente con respecto a la vida, y quizá incluso con respecto a la persona que has perdido, hasta cierto punto, pues no cabe duda de que puede pasar, es probable que tu respuesta ante la muerte sea el duelo. No es una respuesta del todo consciente. El duelo es una experiencia extraña.
Se apodera de ti de súbito. Te sientes conmocionado y confuso. No las tienes todas contigo respecto a cómo responder. ¿Qué se supone que tienes que hacer? Pero si es un luto consciente, si decides dar la respuesta teóricamente apropiada, no es real, no es como el dolor real que te atrapa sin preguntar. Y si no sientes un arrebato inconsciente del segundo tipo, quizá pienses, no me siento como se supone que debería sentirme. No estoy llorando. No estoy abrumado por el dolor. Sigo con mi rutina con una normalidad pasmosa, lo cual es especialmente factible cuando te enteras de la muerte de alguien estando lejos. Pero entonces, mientras estés haciendo una fruslería como si todo fuese sobre ruedas, el duelo te azotará como una ola gigantesca. Siempre pasa, solo Dios sabe cuánto dura. Es algo que brota de las profundidades y te engulle con fuerza. El duelo tiene que ser un reflejo del amor. Tal vez sea la prueba definitiva del amor. Es una manifestación incontrolable de una convicción, la existencia de esa persona perdida valió la pena, por más limitaciones y defectos que pudiera haber tenido, pese a las limitaciones y los defectos de la propia vida. Si no, ¿por qué ibas a sentir la pérdida? Si no, ¿por qué te ibas a sentir involuntariamente triste y despojado, de una fuente que el autoengaño no puede alcanzar? Entras en duelo porque algo que apreciabas ha dejado de existir. Por tanto, en la esencia de tu ser, has decidido que la vida de la persona tenía valor, a pesar de los problemas que te causara y que se causara a sí misma. En mi experiencia, eso sucede incluso cuando muere gente bastante infame. Son muy pocas las personas cuya vida ha sido tan catastrófica que su muerte no genera tristeza. Cuando nos dolemos por alguien a quien hemos perdido, una parte profunda de nosotros decide que su existencia valió la pena, a pesar de todo. Quizás sea un reflejo de una decisión aún más fundamental, el ser en sí mismo vale la pena, a pesar de todo. Por tanto, la gratitud es el proceso de intentar sonreír a propósito y con valor ante las calamidades de la vida. Tal vez es lo que intentamos hacer cuando nos reunimos con nuestras familias por vacaciones, en una boda o en un funeral. A menudo son ocasiones conflictivas y difíciles. Afrontamos una tensión paradójica y agotadora. Atraemos a personas que conocemos y amamos, estamos contentos de su existencia y cercanía, pero también deseamos que pudieran ser más. No podemos evitar sentirnos decepcionados los unos con los otros, y con nosotros mismos también. En cualquier reunión familiar, hay tensión entre la calidez sentida y el lazo del recuerdo y la experiencia compartida y la tristeza que forzosamente lo acompaña. Algunos parientes se encuentran en un aciago estancamiento, o están allanando un camino que no les conviene. Otros envejecen, pierden su vitalidad y la salud. Y esa imagen interfiere y trastoca tus recuerdos de su versión más fuerte y joven, una pérdida doble, pues, de presente y de pasado. Es muy doloroso de ver. Pero la conclusión elemental, pese a todo, es que es positivo que estemos todos juntos y podamos comer, vernos y hablar y advertir que estamos todos aquí afrontando esta celebración o dificultad juntos. Y todo el mundo piensa, si remamos juntos, quizás salgamos de esta. Así pues, cuando te reúnes con tu gente, tomas la misma decisión fundamental que cuando te dueles por la pérdida de alguien, pese a todo, es bueno que estemos juntos y que nos tengamos unos a otros. Es algo realmente positivo. Lo mismo cabe decir de tu relación con tus hijos. En las últimas décadas, he vivido un duelo muy acentuado con respecto a mi hija, dado que tuvo muchos problemas de salud tanto de niña como de adolescente y de adulta. Un niño es un ser con enorme potencial, capaz de adquirir una autonomía y una habilidad admirable, productiva y cada vez mayor. Pero las formas de vida de 3, 4 o 5 años también entrañan algo muy frágil, e incluso las de 15 o 25, pues una vez experimentada a fondo, esa fragilidad no desaparece nunca del todo de la percepción de un padre, como seguro que les ocurrirá a quienes cuiden de niños pequeños. Todo eso forma parte de la alegría de tener hijos, pero también forma parte del dolor. El dolor es la certeza absoluta de que la fragilidad se va a explotar. Y aún así,
Pensaba que cualquier medida que tomara para erradicar esa fragilidad en mis hijos también destruiría eso por lo que estaba agradecido. Recuerdo pensar esto con bastante claridad de mi hijo cuando tenía 3 años, porque era monísimo y muy gracioso. Pero tenía 3 años, así que era pequeño. Se caía, se daba de cabeza contra la mesa, caía por las escaleras y reñía con otros niños. Podía estar jugando en el aparcamiento del supermercado y, de repente, alejarse distraído. No es lo más recomendable en un sitio donde mandan los coches. Los niños desprenden una vulnerabilidad innegable que te despierta y te inspira mucho el deseo de protegerlos, pero también el deseo de fomentar su autonomía y empujarlos hacia el mundo, porque así es como los fortaleces. También es una vulnerabilidad que puede llevarte a enojarte con la vida debido a su fragilidad y a maldecir el destino que os une. Cuando pienso en mis padres, me pasa lo mismo. Se están haciendo mayores. Cuando la gente se hace mayor, en cierto sentido, ves cómo cristaliza en las personas que son. Mi padre y mi madre tienen una personalidad muy marcada. Eran las personas que eran con 50 y pico y, ahora, puede que sus rasgos se hayan acentuado todavía más. Tienen sus puntos débiles y sus puntos fuertes, y quede dicho que los primeros suelen ser muy necesarios para los segundos. Ahora son octogenarios y son muy especiales. A veces es frustrante tratar con la gente y con sus peculiaridades. Piensas, ¿no sería mejor que fueran de otra manera? No digo que yo piense esto sobre mis padres, más que las personas tienden a pensarlo unas de otras. No lo concibo como una crítica hacia ellos. Además, no hay duda de que ellos, y otros muchos, sienten lo mismo hacia mí. Pero hay que entender que, igual que en el caso de los niños, todas esas peculiaridades, fragilidades y limitaciones son parte integral de lo que has terminado amando. Por tanto, puedes amar a personas pese a sus limitaciones, pero también las amas precisamente por ellas. Es crucial entender esta idea. Si lo haces, puede que te ayude a ver que sigue siendo posible mostrar gratitud. A pesar de que el mundo es un lugar muy tenebroso y que todos tenemos penumbra en nuestra alma, cada persona ve en las demás una mezcla única de realidad y posibilidad que es una especie de milagro, un milagro que se puede manifestar realmente en el mundo, en las relaciones basadas en la confianza y el amor. Eso es algo por lo que puedes atreverte a estar agradecido. Eso es algo en lo que puedes hallar parte del antídoto al abismo y a la oscuridad. Muestra gratitud a pesar de tu sufrimiento.